Los presento entonces a los tres panelistas. Felipe Cancino, trail runner, embajador de Patagonia, educador al aire libre, instructor de montaña, deportista y apasionado por el mundo outdoor, la naturaleza y su conservación. Qué buena idea estar a pata pelá. El trail running ha sido gran parte de la vida de Felipe y una manera de conectar con el medio ambiente, un deporte que ha practicado de manera profesional los últimos 15 años, transformándose también en una herramienta de activismo. Felipe, muy bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Francisca Vargas. Fran es escaladora y es enfermera de profesión. Es instructora de medicina al aire libre y activista por la equidad de género. Fundadora del movimiento Titanas, que agrupa a niñas, niños, adolescentes, mujeres y disidencias con el objetivo de visibilizar su presencia en los deportes al aire libre, potenciar el propio discurso a través de relatos y co-crear iniciativas que disminuyan la brecha de género. Fran, muy bienvenida, gracias por estar acá. Es un aplauso para la Fran. Y por último, pero igual súper importante, Ramón Navarro. Embajador global de Patagonia, surfista de olas grandes, creció cerca del mar, conocido por ir sin miedo cuando el mar está gigante, quiero decir. Lleva la misma pasión y audacia en su trabajo de activismo. Desde salvar Punta de Lobos hasta pararse contra la industria salmonera, actualmente Ramón dedica su vida a preservar sus costas vibrantes. Actualmente también está trabajando fuertemente haciendo activismo para defender los fiordos y las comunidades de Natales, junto a comunidades cahuéscar, especialmente en una escuela de buceo que ya lleva 2 años. Muy bienvenido, Ramón, gracias por estar acá. Como siempre, un placer. Gracias por siempre estar acá. A los tres, en realidad, y a Patagonia, absolutamente. Bueno, cada uno de ustedes son de cierta manera líderes, ¿cierto?, en sus áreas del deporte, caras visibles, de una gran comunidad deportiva. ¿Qué significa para ustedes ser parte de una comunidad? ¿Qué es ser parte o líder de una comunidad? Y por otro lado, en relación al deporte que practica cada uno, ¿qué significa para ustedes el deporte que cada uno practica en su vida? Partimos como quieran, libre. Ya, la Fran no quiere partir, Felipe, Ramón. ¿Quién se anima? Yo voy. Excelente. Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta, creo que es algo que nos congrega a muchos. Hoy día acá tenemos un festival súper diverso y desde muchos puntos de vista, y creo que somos muchos acá los que compartimos una pasión por los deportes al aire libre, sobre todo en la naturaleza, y creo que ser parte de una comunidad deportiva es justamente eso, es compartir elementos en común con un grupo de personas. Creo que acá, si hay algo que nos mueve a muchos de los presentes que estamos acá, son esas vivencias que nosotros tenemos a través del deporte al aire libre. Puede ser en el mar, puede ser en la roca, en la montaña, en el bosque. Creo que Chile también es un país privilegiado en ese sentido. Tenemos muchos ecosistemas muy diversos. Y creo que lo que nosotros vivimos como deportistas en esa naturaleza es muy especial. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos algo muy en común con todos los que estamos acá presentes y con muchas personas más que nos mueven, nos llenan de pasión y nos llenan de distintas sensaciones, desde los pies hasta el resto de nuestro cuerpo. Y esas sensaciones nos transforman también. Creo que el deporte, como sabemos, produce obviamente cambios físicos, pero también produce un montón de cambios hormonales, produce cambios sensoriales. Y creo que todos los que hacemos algún tipo de deporte al aire libre vivimos eso y nos mueve de alguna manera. Entonces, eso en conjunto con el cuidado del medio ambiente, que aquí creo que es algo que tenemos bastante en común con los que estamos hoy día sentados acá, nos llena de pasión y nos llena de trabajo para poder compartir eso con nuestras comunidades. Gracias, Felipe. Ramón. Yo creo que para mí es un tema de responsabilidad. Yo creo que hay un tema que nos falta ahí muy importante a nosotros como sociedad, como país, y podría ser a nivel global también, de ser responsable de nuestro acto versus con lo que hacemos versus de cómo actuamos con lo que hacemos. O sea, yo como deportista tengo una pasión por el mar, tengo un amor por el mar y por el borde costero, y me hago responsable de eso y trato de hacer lo mejor para cuidarlo y dejarlo de la mejor manera para mi hijo, para las nuevas generaciones. Yo creo que ahí es donde está faltando hoy en día esa responsabilidad de nosotros como seres humanos vivientes de este planeta, que seamos responsables con el mismo, que de verdad nuestros actos generen ese cambio, porque lo hemos disfrutado. Si hemos sido tan afortunados de tener la oportunidad de disfrutar la naturaleza en el deporte o la manera en que vivamos nuestra vida, muy alejado de
sin alejarse de la naturaleza, yo creo que somos responsables en que ese legado quede de la mejor manera posible o incluso mejor para las nuevas generaciones. Porque siempre lo digo, sería muy egoísta de nuestra parte disfrutar la naturaleza de la manera que la hemos disfrutado y no hacer nada para que nuestros hijos y las nuevas generaciones no lo disfruten de la misma manera. Entonces yo creo que el deporte es un ejemplo claro, como lo decía Felipe, que es algo que nos mueve, que tiene mucha pasión, que nos da mucha energía, que nos ha regalado momentos únicos a los deportistas que son muy difíciles de que se vuelvan a repetir, y nosotros como responsables y vivientes de esas situaciones tenemos que tratar de cuidarlo y dejarlo de la mejor manera. Gracias, Ramón. Fran. Bueno, hola a todas y todos. Para mí me quedé pensando como en la palabra líder y me quedé un poco pegada en eso porque para mí como el trabajo que se ha hecho con Titanas, si bien quizás es como una semillita que hemos plantado, yo me siento más que líder súper privilegiada y honrada, porque finalmente lo que ha hecho la plataforma es visibilizar y reconocer que todas las historias de todas las personas son importantes. Entonces, creo que hacer ese viaje hacia el interior, y que es como lo que hacemos también cuando practicamos nuestros respectivos deportes, ¿cierto? Yo no soy deportista de alto rendimiento, soy una persona que le gusta escalar y le gusta disfrutar la naturaleza, pero creo que algo que todas y todas podemos tener en común es que tenemos ese diálogo interno, ¿cierto? Como tenemos que de alguna manera saber hablarnos y partir reconciliándonos con nosotras mismas, y a las mujeres nos pasa mucho que siempre nos han dicho que no hemos podido, como yo escuchaba a la Yanis, ¿cierto? Cuando en una época ella hablaba de un alpinista que ella admiraba, ella decía como que a esa alpinista le decían que la montaña no era para mujeres, ¿cierto? Entonces, como ir abriéndose esos espacios y también como reconciliarnos con nuestra historia personal y que una persona, en el fondo, confíe en nosotras para poder contar esto que es tan íntimo y compartirlo con la comunidad, se siente como un verdadero privilegio. Entonces, más que líder, me siento súper privilegiada, inspirada de poder hacer ese trabajo, y a mí la escalada me regala esos momentos de poder estar presente, y estoy súper de acuerdo que ese regalo tiene que también ser tomado con mucha responsabilidad, y ahí siento que se hace el nexo un poco cuando uno entiende que lo que yo hago es importante, que mi voz importa, ¿cierto? También entiendo que hago y que genero impacto, si puedo ser un poquito más consciente y mejoro mi relación con las personas, con el medio ambiente, etcétera. Y eso. Fran, justamente de lo que comentaba, esto bueno, de la brecha y sobre todo en la escalada, qué sé yo, que se está acercando un poco más, ¿no? Pero que había hace no tanto tiempo atrás entre hombres y mujeres. ¿Cómo fue tu experiencia personal? ¿Cuáles fueron como los principales desafíos de entrar y de ser una líder, porque igual lo eres, obviamente, aparte de una privilegiada, en este mundo de la escalada ya desde otro lugar? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue tu historia, digamos, ahí en relación a eso en particular? Bueno, es una historia bonita. Para mí la escalada fue una herramienta terapéutica en un momento de mi vida. Lo estaba pasando muy mal, un amigo me presentó la roca y de ahí fue como que la agarré y no la solté. Y eso a mí me inspiró a hacer un viaje, de hecho, por la Patagonia, donde el primer día del viaje en el avión conocí a una escritora. Y ella iba a ver una amiga, había quedado viuda, iba a ver una amiga, su amiga se llamaba Emma, les recomiendo que puedan ir al Instagram y buscar su historia, uno de los primeros relatos. Y ellas me llevaron al camping. Y Emma es una montañista, ha subido el Alpamayo, lideró la primera expedición femenina por la ruta de los polacos en sus años. Coincidentemente, al stand vino Pato Toro, que era su amigo y que conocía a la señora Emma. Y bueno, como conocer su historia, saber que de alguna manera estaba inspirada por las mujeres que iba conociendo y el nexo que ellas tenían con la escalada, como que teníamos eso en común. ¿Qué me llamó la atención? Para mí, ¿qué fue como lo importante al comenzar? Era que algo que yo creo que lo han mencionado también en este festival, el tema del ego en los deportes al aire libre es no menor. Y me pasaba a mí, particularmente, que no me sentía tan representada. Como que alguien me preguntaba, o yo creo que también, bueno, en Titanas yo resguardo harto mi anonimato, porque es como, oye, ¿tú quién eres? Como, ¿qué grado escalas? ¿Y qué montañas has subido?
Y al final es como... Y como que existe un poco ese escaneo, ¿cierto? Y eso a mí me causaba demasiado ruido, porque era como, uy, yo me vengo inspirando de mujeres en este viaje, ¿cierto? Que yo conociendo, que han sido como historias súper nutritivas para mí como persona, y creo que si pudiésemos reconocer eso y celebrar eso, podríamos ser aún más activistas y no siempre depositar, ¿cierto?, la responsabilidad en los demás, en la institución, ¿cierto? Como que estamos todos un poco como así. Y creo que acá todos los presentes pudiesen estar sentados y hablando un poco de eso y haciendo cambios en sus respectivas como comunidades. Quizá me fui un poco por las ramas, soy buena bala. No, Pero... me encantó además la historia de todo eso, buenísimo. Felipe, Ramón, si nos pudieran contar en su propia experiencia, ¿en qué momento el deporte que ustedes estaban haciendo pasa al activismo? ¿Hubo alguna situación particular? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Fue un camino que decidieron de manera muy consciente o se fue dando de manera natural? Felipe, partimos contigo y luego Ramón. Sí, yo creo que hay una transición natural cuando uno empieza a pasar tiempo en la naturaleza y empieza a observar. Y en la naturaleza donde nosotros practicamos nuestro deporte y sobre todo la naturaleza que nos rodea, los lugares donde vivimos, empezamos a ver cosas que nos llaman la atención. Y empezamos a ver cosas que nos molestan, empezamos a ver cosas que nos generan cierta impotencia, cierta frustración. Y son proyectos que van en contra de esa naturaleza que nos rodea. Entonces, ahí yo creo que parte un poco esta inquietud personal de observar y de darme cuenta que si nosotros no hacemos algo, esa naturaleza que nosotros disfrutamos, que ocupamos muchas veces, de la cual depende muchas veces nuestra vida incluso, ¿cierto? No se va a defender sola. Entonces somos nosotros como ciudadanos responsables los que tenemos que hacer algo al respecto, organizarnos, convocarnos y poder tratar de levantar estas inquietudes y generar resistencia en contra de estos proyectos que atentan a la naturaleza. Entonces hay un poco como de esa inquietud personal, pero específicamente en mi caso creo que la que más me marcó, yo me fui a trabajar a la Patagonia con 18 años por primera vez y fue el año 2007 cuando estábamos en plena campaña de Hidroicén. Y en esa campaña para mí fue muy claro ver estos liderazgos, estas organizaciones realmente organizadas y trabajando en conjunto para defender la Patagonia, específicamente el río Báquer y el Pascua en ese momento. Entonces, la verdad es que yo sentí una profunda admiración por estas personas. Muchos de los que hoy día hemos escuchado durante este festival, la Sara Larraín, obviamente la Cris con Doug Tompkins, Juan Pablo Rego y así un montón de líderes ambientales que yo por primera vez vi con mis propios ojos y les puse cara, les puse nombre y apellido y fue como, wow, estas personas realmente son líderes en la defensa de la naturaleza. Entonces después de eso, todos sabemos lo que pasó, cayó Hidroicén, se levantó Alto Maipo y de ahí la historia continúa, no me quiero adelantar mucho, pero también me tocó como tomar un protagonismo en esta campaña. Entonces yo creo que ese momento para mí fue súper significativo. Gracias, Felipe. Ramón. Para mí, yo creo que hubo un momento que cambió mi vida para siempre, que fue Hawái, la primera vez que fui en el 99 y que vi por primera vez una comunidad unida en temas de protección de su borde costero. No lo había visto nunca. O sea, era mi segundo viaje que hacía fuera de Chile y me di cuenta que allá tenían libre acceso a las playas. Cada 500 metros había una calle que era de libre acceso para que la gente entrara a surfear, para que pudieran entrar los carros de bomberos, salvavidas, que tenían regulación de sus construcciones, que tenían regulación de los límites donde se podía construir y que tenían de verdad una visión a futuro. Tenían ya un plano a 50 años de cómo querían la costa norte de la isla Oahu. Y yo, imagínate, siendo, no sé, 18 años en ese tiempo de Pichilemu, jamás había visto algo del estilo, de reciclaje, como que estaba muy avanzado en este tema. Llegué a Pichilemu y al otro año, en el 2001, porque fue la temporada 99-2000, en el 2001 en Pichilemu quisieron hacer un emisario submarino donde todos los desechos de Pichilemu iban a ir justo al frente de una de las mejores olas que tenemos en Pichilemu, la Puntilla. Y yo creo que ese fue el cambio de que me di cuenta que podía sacar mi voz como deportista. En ese tiempo ya estaba haciendo una carrera de deportista y tenía también una muy buena voz para hablar
por parte de los pescadores y fue uno de los que estuve como liderando junto obviamente a toda la comunidad de Pichilemu la campaña en contra del emisario submarino de esos años y que fue una campaña que se pudo ganar y fue la primera vez de que utilicé todos mis contactos como deportista en prensa, en medios, no había muchas redes sociales en ese tiempo, pero lo pudimos llevar a Pichilemu y fue efectivo. Desde ese día en adelante me sentí muy involucrado en los proyectos medioambientales porque me di cuenta que cuando hay una comunidad unida con un mismo deseo y todos trabajando para la misma causa se pueden generar grandes cambios. Ramón, ayer conversábamos sobre qué pasa con los otros deportistas, los que no son necesariamente deportes al aire libre. Tú tenías un punto de vista que me pareció súper interesante, que es como que en el fondo te costaba comprender por qué desde vitrinas con muchos seguidores y todo, no se involucraran personas de otros deportes. Si pudieras profundizar un poco en esa idea y también hacer un llamado. A mí me pareció muy interesante el punto de vista. Y la verdad es que hay muchos deportes en los que no hay ningún tipo de activismo. O sea, imagínense dónde estaríamos hoy en día en los temas medioambientales si estuviera un Alexis Sánchez, un Vidal o cualquiera de los grandes deportistas que tenemos en Chile, y no solo en el fútbol, sino que en todas las disciplinas donde de verdad el alcance que tienen es mucho mayor que el que tenemos de los deportes outdoor. Imagínate un Messi o un Ronaldo metido en temas medioambientales, que son personas que de verdad los niños, las nuevas generaciones los ven como ídolos, los ven como héroes. Entonces el tipo vende una zapatilla y todos van a comprar la zapatilla. Ese tipo de personas, si de verdad estuvieran peleando por causas medioambientales, estarían moviendo una generación inferior que viene ya con esa idea. Entonces mi llamado siempre ha sido, y me cuesta entenderlo, por qué esas personas no están involucradas en estos temas, cuando son temas tan graves e importantes para las mismas comunidades donde ellos son. Y lo he dicho muchas veces en entrevistas también, Alexis Sánchez es de Tocopilla, un lugar que de verdad está contaminado de una manera terrible en todo el borde costero, donde de verdad toda la gente del pueblo se ve afectada, y él nunca ha sacado la voz por esos temas. Entonces yo creo que ahí va un tema del rol y de la responsabilidad de cada uno. Primero nosotros como ciudadanos, luego como obviamente habitantes de este planeta, pero de ahí está del alcance que tenga cada una de las personas. O sea, claro, nosotros tenemos un alcance un poco más alto, pero este tipo de personas puede tener un alcance mucho mayor. Y de verdad, con simplemente un par de palabritas en un canal de televisión podrían generar cambios. Hasta hay un Alexis Sánchez se puede parar en el municipio de Tocopilla y generar cambios de la contaminación que está pasando en su ciudad y asimismo los otros deportistas. Entonces yo creo que hay mucho que trabajar ahí para que de verdad podamos pensar en un mejor país y en un mejor planeta. Gracias, Ramón. Fran. Si hablamos en relación a la educación ambiental, y Felipe también y Ramón lo podemos ampliar también a ustedes, pero ¿cuál es el pronóstico que tú haces en relación a la educación ambiental mirando los deportistas que a ti te rodean en la roca, en las montañas en general? Nosotros seguimos viendo todo el tiempo basura tirada en todas partes, de los propios deportistas, que es algo bien extraño, porque ustedes planteaban también, y suena lógico, ¿no? Tenemos que cuidar los lugares donde nosotros practicamos nuestros deportes. Pero al parecer, por lo que me ha tocado ver, no sé si hay tanto avance. ¿Cuál es tu percepción de aquello? Bueno, siento que con las redes sociales también creo que lo que está pasando acá, yo solo puedo hablar como del deporte que me gusta hacer, que es como la escalada, ¿cierto? La montaña, pero también conozco otros deportes. Desde mi punto de vista, está teniendo un crecimiento exponencial, como nunca antes visto. Y creo, no te podría decir como cuál es exactamente el pronóstico, te puedo decir como mi percepción como a grandes rasgos. Siento que no se están teniendo las conversaciones difíciles que tenemos que tener. Está peludo sentarse porque hay diferentes visiones al respecto, pero a veces nos quedamos como entrampados y entrampadas en colonizar a la otra persona con mi verdad, en vez de poder intentar buscar puntos de acuerdo desde como un espacio constructivo. Como el activismo, el medio ambiente tiene esta como, yo siento como un tiempo acotado, ¿cierto? Hay un sentido de urgencia y creo que el sentido de urgencia también hace que uno también se erice un poco, como que ya no vais tan tranquilo a hablar del tema porque ya tenemos que hacer algo ahora. Entonces me pasa un poco eso. Siento que se necesitan generar más espacios donde podamos hacernos esas preguntas que nadie quiere hacer para que nadie se exalte.
tratar de conectar más con el respeto, ¿cierto? Y buscar los puntos en común, y más que colonizar a la otra u otro con mi verdad. Pienso que eso es sumamente importante. Sí creo que hay deportes que se desarrollan en ciertos espacios que permiten que las personas se relacionen con el entorno desde otro espacio, que tiene que ver con... Nosotros hablamos del deporte, pero finalmente yo creo que lo que a todas y todos nos mueve es lo que nos hace sentir. Entonces, cuando un espacio te hace sentir algo determinado, obvio que te vaya a movilizar. Y de repente, quizás gente que está más encerrado en espacios urbanos, quizás no tiene el privilegio de poder visitar esos espacios. Ahora, sí estoy muy de acuerdo que si no tienes el privilegio, es como... Si uno tiene cierta oportunidad de acceder a la información, a la cultura, uno también tiene la responsabilidad de sensibilizarse con otras realidades y movilizarse. Así que, bueno, eso es como lo que puedo comentar. Gracias, Fran. Felipe. Estoy de acuerdo Muchas con la gracias. Fran. Estoy de acuerdo con la Fran. Yo solo quería agregar que también nosotros, como tal vez líderes de nuestras comunidades, tenemos una responsabilidad de compartir ese conocimiento, de entregar oportunidades para las personas que tal vez no han tenido ni el privilegio ni la suerte de recibir algún tipo de educación específica con respecto a temas ambientales. Creo que nosotros también podemos ser un aporte en educar a nuestras propias comunidades y mostrarle un camino que tal vez va a ser nuevo, es distinto, pero que va hacia un fin que es común y que es mucho más grande de nuestro propio disfrute en la naturaleza. Va mucho más allá de eso, tiene que ver con cuidar los lugares que nosotros ocupamos y que visitamos para poder conservar esos lugares, como decía el Ramón al principio, para las próximas generaciones también. Porque sería muy egoísta de nuestra parte solo enfocarnos en nuestro propio disfrute y realmente hacer de los espacios que ocupamos basurales o degradarlos, erosionarlos de una manera que en 10 años más esos lugares no se puedan ocupar. Pasa mucho con lugares de escalada donde los sitios de escalada se cierran, donde los accesos para los montañistas también se cierran y de a poco vamos perdiendo esos espacios. Entonces está en nosotros como comunidad deportiva ser más responsables y ocupar los espacios que tenemos para invitar a otras personas y enseñarles a comportarse de una manera más responsable. Absolutamente. Y sí. La Fran mencionaba lo del respeto y tú mencionas como esto de proteger y cuidar los espacios naturales en los que se mueven la gente que hace deporte al aire libre. ¿Qué pasa también con el respeto al prójimo que también está practicando ese deporte a veces? Sucede mucho en la montaña que hoy día está de moda llevar parlantes, música y hacer como escalada con música, una cosa bastante especial, digamos, que antes no sucedía, probablemente por las tecnologías, no lo sé. ¿Qué pasa o cómo ven ustedes, digamos, a los jóvenes y a las jóvenes en relación al prójimo también, al cuidado del otro, ¿no? Que está ahí? ¿Cómo lo ves tú en el surf? Cada vez hay más personas también que están practicando ese deporte. Felipe, y si pasamos a Ramón ahí también para ver cómo está el respeto de comunidad con la propia comunidad. Sí, yo creo que es súper importante el punto. Creo que tenemos que establecer un mínimo, ¿cierto?, de comportamiento y de responsabilidad cuando realizamos estos deportes. Hace mucho tiempo atrás en Estados Unidos, en la década de los 60, la escuela Knowles, que es con la que trabajo yo también, diseñaron eso, una especie de normas, que son los 7 principios de no eje rastro. Muchos de acá me imagino que han escuchado de esto, que es básicamente una normativa que no es un reglamento. Es importante reconocer esto. Estas no son reglas, aquí nadie se va a ir ni preso, ni lo van a multar. En Estados Unidos hay ciertos parques nacionales donde si tú no cumples con estos principios de no eje rastro, que son 7, sí recibes una multa, pero son en áreas súper específicas y aisladas. Pero uno de los principios no eje rastro, que es el último, habla de ser respetuoso con otros visitantes y tiene que ver con eso, justamente, de nosotros respetar la experiencia que otras personas están teniendo en esos lugares. Y a mí me pasa mucho que de repente vamos a correr al cerro y uno tiene que ser consciente de que, de nuevo, no es solo nuestro disfrute y nuestra experiencia la que está pasando en ese lugar. También hay otras personas que, por ejemplo, pueden estar observando aves o pueden estar meditando en el sendero y pasan 5 personas corriendo fuerte al lado tuyo. Entonces, un ejemplo como súper básico es avisarle a las personas que uno va a pasar y saludarlo. Yo lo empiezo a saludar como de 10 metros más atrás, porque pasa mucho que cuando uno pasa corriendo se asustan. Y uno no quiere generar eso, uno quiere ser respetuoso. Entonces, creo que entender estas cosas, entender estos principios de no eje rastro ayuda
a que no solo nos enfoquemos en nuestra propia experiencia y entendamos que el realizar deporte de la naturaleza tiene que ver con un mínimo impacto en la naturaleza y también un mínimo impacto en las personas que están disfrutando esos espacios también. Gracias, Felipe. Ramón. Bien parecido al surf, tienen lo mismo, tiene estas reglas que deberían respetarse, que como que todos las entendemos, que es la prioridad, dónde ubicarse, el respeto con la otra persona, y que la mayoría de las veces funcionan y en muchos lugares funcionan de manera bien, otras funcionan de maneras menos, como que siempre está este tema del local que tiene mayores derechos que el otro y todo, y es una regla muy difícil de entender a veces, pero una vez que lo vaya entendiendo con el tiempo y ya más tiempo en el agua se entiende. Lo que sí hoy en día me cuesta entender, esto parece como el mensaje del abuelito, es como, ¿por qué, ¿por qué las nuevas generaciones no actúan? Hoy en día con esto del teléfono es como todo muy rápido, sí, like, no me gustó, critico, pero nunca nadie leyó el artículo completo, sino que vieron solo la portada y de ahí va una crítica y nadie por un lado se da el tiempo de leer un artículo completo o de preguntar a la persona que vive y que lo ves todos los días en la playa, lo ves todo en el día del agua, y de qué se trata esto, escuché esto otro, es verdad, sino que empieza esta bola de rumores a crecer y tampoco nadie participa. Yo creo que hay un gran tema ahí, no sé si pasará en los otros deportes lo mismo, pero en el surf nos pasa mucho de que todos esperan de que haya una ONG que está cuidando la ola. Entonces, si hay un problema con mi ola, le paso el problema a él y yo no hago nada. O sea, nos pasa a nosotros en Fundación Punta de Lobos que nos llegan muchos reclamos todo el año. Oye, van a hacer un muelle en tal playa, ayúdanos. Y empezáis tú a darle la idea, a decir, oye, se hace de esta manera. No, pero es que aquí está el problema, ven tú y hazlo. Como que si de verdad nosotros tuviéramos la varita mágica y pudierais solucionar todos los problemas. Entonces yo creo que hay un gran tema ahí de la participación de la ciudadanía y de los mismos deportistas, en darse cuenta que las soluciones, como lo hablaba al principio, tiene que partir por alguien de la comunidad y tiene que ser la comunidad unida, no puede ser alguien desde afuera que venga con esta varita mágica que no existe. Sí podemos ir a apoyar, sí podemos estar ahí, pero las iniciativas tienen que partir por casa. Es como, yo no puedo ir a tu casa a decirte cómo hacer las cosas en tu casa. Tú tienes que en tu casa poner tus propias reglas y tratar de defenderla y protegerla y cuidarla y limpiarla de la mejor manera porque es tu casa. Entonces nosotros de ahí desde afuera podemos llegar a apoyar y ayudar. Entonces yo creo que hay un tema ahí en esto de este mundo digital que pasa todo tan rápido y que una otra noticia, nadie se da el tiempo de verdad de tomarse ese tiempo de leer bien los artículos, de tratar de buscar una solución más como sociedad. Ramón, en todo tu recorrido por las costas de Chile, tú has estado en campañas por el tema de los plásticos de los océanos, has estado en campañas contra las salmoneras. Si pusiéramos los principales problemas o conflictos que tenemos hoy día en relación al mar de Chile, ¿cuáles dirías que son los más complejos y a los que hay que poner más urgencia hoy día desde el activismo para transformar? Yo creo que el tema de los salmones en el sur es uno de los más terribles que tenemos, sobre todo con lo que es terrible, que es lo que está pasando ahora, que se han muerto 3 ballenas, como que todo el mundo esté hablando del tema de la salmonera, que tengan que pasar cosas como esa para que sea un tema y salgan las noticias y todo, cuando de verdad este tema lo venimos hablando hace muchos años y es sabido a nivel mundial el impacto que tiene la industria del salmón en el sur. Entonces hay cosas que cuesta entenderla, que cuestan que cuadren, porque entendemos por todos lados los que estamos en contra de esta campaña, o sea, los que estamos en esta campaña de que es un negocio para Chile, que parte del PIB entra mucho dinero por ahí, que se dan puestos de trabajo y todo, pero la manera que lo ha venido haciendo la industria del salmón por tantos años y el legado que está dejando en contaminación en las playas es tan grande que de verdad no vemos cómo eso se podría solucionar a corto plazo, ni siquiera a mediado ni a largo plazo. O sea, sacar esas toneladas y toneladas, miles de toneladas de basura que hay en lugares que nosotros hemos estado en algunos de esos lugares que te demoráis 3-4 días en llegar ya a mar abierto y llegáis ahí y hay toneladas de basura. Eso, uno que es persona de mar sabe que eso no va a pasar nunca que lo puedan limpiar. Y después otras cosas que como que no tiene sentido y que llega a dar vergüenza cuando uno lo habla a nivel internacional, de decir, sí, en el Chile tenemos un parque nacional precioso donde hay glaciares y todo, Laguna San Rafael, pero hay centros de salmón en un parque nacional, es como una cosa que no va con otra. La Reserva Nacional Cahuéscar, el nombre lo dice, es una reserva, hay más de 200 centros trabajando ahí.
Entonces, son esas cosas que se saben, que están en todas las noticias, que sale por todos lados, pero nadie hace nada y se sigue, lamentablemente, un tema que lo vengo yo hablando hace más de 10 años, se sigue vendiendo el salmón en todos los restaurantes de Chile como si fuera el elixir de la comida de nuestro mar chileno, cuando es una especie que jamás ha sido chilena. Y todo lo contrario, que hay especies que de verdad tienen un mayor nivel nutritivo, que podemos aportar a las comunidades locales, al pescador artesanal, a tener una economía sustentable. Esto es lo mismo que conocer tener tu casero en la feria, es saber dónde está el que provee tu comida, de dónde regó, qué utilizó. Lo mismo pasa con los pescadores artesanales. Eso es un poco más de educación, de tener ese contacto de tu pescador, de tu contacto local, y vas a tener en tu mesa un pescado de verdad mucho más nutritivo, cazado de una manera mucho más sustentable y sin dejar este tremendo impacto que está pasando allá abajo en la Patagonia. Para mí, si fuera una urgencia hacer un cambio, sería partir por ahí. Gracias, Ramón. Finalmente, para ir cerrando, Fran, ¿querías agregar algo a eso? Sí, como me quedo pegada, como en cosas. Como solo quería como destacar, me quedé pegada cuando dijiste que la gente no participaba, que eso es súper cierto. Uno hace llamados como a diálogos ciudadanos, de repente instancias de consulta, no llega nadie, o de repente también a veces cuesta impulsar las iniciativas, pero quiero como volver a insistir en este punto que, claro, quizás estamos en una posición de privilegio, siento, donde podemos poner sobre la mesa los temas que a nosotras y nosotros nos parece importante, pero insisto que creo que cada uno de ustedes genera impacto y puede generar impacto como en sus comunidades. Como que me parece súper importante, como que estamos muy acostumbrados a validarnos de manera externa. Yo no soy una gran escaladora, pero no necesito como ser una gran escaladora quizás para poder sentarme acá y decir cosas que me parecen importantes como conversar. Y desde esa vereda siento que ojalá se fueran como con ese mensaje que sus voces importan, que no es necesario que alguien venga a reconocerme algo para poder plantar una idea o para poder integrarme en mi comunidad. Es algo difícil que hacer porque funcionamos así, ¿cierto? Con las notas en el colegio, luego con el título profesional, luego con los logros deportivos o con el deporte que nos gusta hacer. Entonces, es algo que yo no sé muy bien cómo hacer tampoco. Lo que anhelo con el movimiento de Titanas para las mujeres es algo que anhelo para mí misma también y es algo que estoy navegando. Pero creo que vale la pena hacerlo. Creo que vale la pena tirarse a la piscina, hacer ese viaje hacia el interior y entender que generamos impacto y que nuestras voces importan. Eso. Gracias, Fran. Justamente sobre eso último, lo que anhelas para Titanas es lo que les quiero preguntar a cada uno en su área. ¿Futuro de Titanas o futuro de Fran, más o menos? ¿Cuál es el sueño? ¿En qué estamos? Igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, niños, niñas, adolescentes, disidencias y para todas las personas, en verdad. El deporte lo ocupamos como una herramienta y creo que el gran anhelo de Titanas es esto que les digo, como que podamos conectar con nosotros mismos y eso no tiene género, es para todas las personas. Así que es un gran anhelo, estamos en ese camino, el camino hacia la equidad, ¿cierto? Algo no menor porque yo estoy inserta en un deporte que ha sido históricamente masculinizado. Y aquí hago el llamado de que se ve Titanas, pero necesitamos, en el fondo, que todas y todas se involucren. Necesitamos de toda la comunidad para poder generar cambios. Así que eso, el llamado es involucrarse. Gracias, Fran. Felipe, desde el deporte, desde las causas en las que tú te has involucrado, Alto Maipo, etcétera. Creo que mi bandera de lucha siempre va a seguir siendo seguir defendiendo la naturaleza. Creo que dependemos de la naturaleza. He estado todo el fin de semana participando del festival, escuchando a distintas personas. Me quedo con una frase de la Cris en la premiación del viernes, que decía que la esperanza no es suficiente ya. O sea, realmente cuando tú hablas de la urgencia, lo que estamos viviendo hoy día como humanidad es una crisis sin precedentes. O sea, la urgencia es tan grande de que realmente si no hacemos algo ahora, porque es lo que nos tocó vivir, nadie más lo va a hacer por nosotros. Entonces, tenemos que realmente involucrarnos. Creo que hay que hacernos cargo de los problemas que estamos enfrentando. Y nosotros acá estamos haciendo cosas, pero necesitamos de muchas más personas, como decía la Fran. Entonces, ahí también hay un llamado a los distintos deportistas que están liderando sus comunidades a seguir abriendo espacios. Nosotros estamos haciendo algunas cosas, pero no es suficiente. Y no solo los deportistas, las personas que tienen
distintas pasiones, distintas habilidades, distintas capacidades. Creo que acá todos podemos y debemos hacer algo porque lo que está en juego es realmente el futuro de nuestro planeta. Entonces tenemos urgencias muy grandes todos los días. Tenemos salmonera en la zona austral de Chile, tenemos minera a 50 kilómetros acá, tenemos un proyecto hidroeléctrico en el Cajón del Maipo que se sigue construyendo. Entonces tenemos todos los días más y más urgencia y nosotros con lo poco que hacemos nos damos abasto a la cantidad de urgencias que tenemos. Entonces necesitamos unirnos como comunidades, como sociedad, para realmente ponerle freno a estas cosas, porque también está demostrado que cuando las comunidades se unen hay cambios grandes. Hidroaicén se bajó porque la comunidad se unió. La sociedad chilena dijo, no queremos represas en la Patagonia, y hubo tal presión de que ellos dijeron, no, este proyecto no va más. Entonces, realmente ahí creo que hay una diferencia que podemos hacer cuando estamos unidos. Y a veces nos cuesta unirnos. Cada vez vivimos en una sociedad que está más polarizada, porque a muchos les conviene que estemos polarizados. Pero si nos unimos en las cosas que realmente importan, podemos tener diferencias, es lo más normal del mundo. Es sano que tengamos diferencia porque nos hace llegar a acuerdos, nos hace conversar y nos hace tener esas discusiones sanas. Pero cuando nos polarizamos y como esta es mi verdad y yo no quiero escuchar la tuya y de ahí para arriba, creo que no llegamos a ningún lado y lamentablemente eso es lo que nos tiene medio frenado. Entonces realmente tenemos que unirnos. Gracias. Ramón, Sí, mira, cerramos contigo. metido en muchas causas. Yo creo que ahí 100% de acuerdo con lo que dijeron los dos. Faltan manos, de verdad, faltan muchas manos. Yo estoy muy metido en el tema de protección de rompientes. Estamos ya hace varios años en el Congreso una ley que pueda proteger todas las olas en Chile, que son anfiteatros naturales. Son básicamente estadios que nos permiten que nuestra gente practique deporte en el mar. Y simplemente hay que cuidarlo. Es algo muy simple y hemos tratado de avanzar en el Congreso con eso y por varios temas políticos no se puede avanzar. Seguimos con la lucha del salmón, que ahí sí que necesitamos, ojalá todo el país unido en esa causa y todos somos parte de eso. Simplemente por el hecho de no pedir salmón ya estáis de verdad haciendo algo para la causa. En Parque Punteló tenemos este pequeño terreno de 2.2 hectáreas que estamos hace muchos años tratando de protegerlo y haciendo un programa de reforestación y educación donde de verdad estamos dejando un legado muy grande para Pichilemu y queremos también que ese modelo se pueda replicar en otros lugares del borde costero. Entonces, el mensaje mío es participar, actuar, ser consciente de cuál es tu rol de aquí desde el día que te vas del festival. En cada detalle cambia, desde qué eliges para comer, cuáles son las marcas que apoyas, cuando vas a comprar alguna comida para tu hijo, alguna ropa para tu hijo, alguna ropa para ti, darte cuenta cuáles son las marcas que de verdad están apoyando estas causas medioambientales y tenemos un puro planeta que hay que cuidarlo. Ahora, la gente que no cree en el tema del cambio climático y estos grandes problemas que están teniendo nuestro planeta hoy en día, los invito a cerrar la boca y la nariz y a ver cuánto aguantan sin respirar. Es un tema que a mí me pasa mucho cuando surfeamos olas grandes, que llegamos a estar un minuto y medio, incluso a veces más bajo el agua, y ahí es cuando te das cuenta de que, wow, esa próxima bocanada de aire la voy a aprovechar de una manera porque es una bendición. Y somos unos bendecidos de estar vivos, de tener la oportunidad de respirar, que muchas veces no nos damos cuenta. Entonces tratemos de que ese aire siempre sea limpio para nosotros y disfrutémoslo mientras estamos acá de paseo por este planeta. Muchísimas gracias. Francisca, Felipe, Ramón, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el escenario Patagonia. Gracias por hacer lo que están haciendo. Sigan así, cuentan con Ladera Sur, ya lo saben. Y eso, y gracias a todos ustedes por haber participado. Nos queda una tarde súper entretenida, se vienen los jaivas en la noche y todo eso, así que es un buen cierre de festival. Gracias a todos. Chao.